Buenas tardes, mi nombre es Mari, como bien ha dicho Teresa, y hoy os voy a contar cómo ha sido mi vida con mucopolisacaridosis tipo 4B. Como podéis ver, es que no, ¿con quién? Vale. Vale, como podéis ver, he dividido la presentación en 5 etapas en las que se divide mi vida. La primera de ellas se llama Así empezó todo y transcurre desde los 6 años hasta los 7. ¿Por qué hasta esta edad? Pues porque yo hasta los 6 años no había tenido ningún síntoma. Mi desarrollo era totalmente normal. De hecho, mi precentil iba por encima de los demás niños de mi edad. Realizaba todo tipo de actividad física, vamos, todo lo que hace cualquier persona con 5 o 6 años. A partir de los 6 años y medio aproximadamente, empecé a tener un dolor muy fuerte en la cadera izquierda, por lo que mi madre me llevó pues al pediatra de allí de mi pueblo, que es Daimiel. Esta no le dio mucha importancia al principio porque pensaba que sería por problemas, que el dolor estaba, el dolor me venía por el desarrollo, estaba producido por el desarrollo, porque estaba en pleno crecimiento y según ella era por eso. Como el dolor persistía, nosotras seguimos asistiendo al hospital y ya la pediatra decide derivarnos a Ciudad Real, que es cuando... Es que no veo. Que es cuando empieza otra de mis etapas que la he llamado incertidumbre, y esta va desde los 7 años hasta los 9 aproximadamente. Vale. Esta etapa fue bastante complicada, ya que el traumatólogo que empezó a seguirme en Ciudad Real no se ponía de acuerdo con ningún diagnóstico concreto hasta que llegó a la conclusión de que lo que a mí me pasaba y me provocaba el dolor era un PERTES de cadera, por lo que tuve que dejar de realizar cualquier actividad física, me quedé en reposo total y el único movimiento que yo tenía en ese momento era de mi casa al colegio y del colegio a casa, y el colegio está enfrente de mi casa. O sea, no me movía para nada. En este momento también empezó el rechazo social porque, lógicamente, yo no podía realizar las actividades que realizaban los demás niños de mi clase. Entonces, pues en educación física yo me tenía que ir a otra clase. Si ellos se apuntaban a alguna actividad extraescolar como baloncesto, fútbol, tenis, yo no podía, por lo tanto no tenía la misma oportunidad de relacionarme que los demás niños. Aquí también, sobre los 8 años y medio aproximadamente, me empiezan a doler otras partes del cuerpo, me empiezan a doler otras extremidades. Se lo decimos al traumatólogo y me hace varias pruebas y se da cuenta de que el mismo desgaste que tengo en la cadera, pues lo tengo en todas las terminaciones óseas, por lo que decide derivarme a Madrid. A esta etapa la he querido llamar Nueva Esperanza
Y es porque mi familia y yo pensábamos que a partir de este momento pues las cosas irían a mejor. Una vez que me empezaron a seguir allí en Madrid, el primer traumatólogo que me vio fue un especialista en caderas, pero no, o sea, su diagnóstico desde un primer momento no era claro, y luego entre él y otro traumatólogo que era especialista en columnas llegaron a la conclusión de que lo que yo tenía era displasia espondiloepifisaria. A ver. Durante este tiempo también yo en el Niño Jesús me iba a consulta con un endocrino, que es el doctor Nieto. Pues este doctor era el único que realmente diagnosticó lo que yo tenía, que era mucopolisacaridosis. Lo que pasa que al yo llevarle los informes a los traumatólogos no le daban importancia. Entonces ellos seguían con que mi diagnóstico era de displasia. De un día para el otro, mi traumatólogo de caderas decide derivarme solamente al de columna, decisión que mi familia y yo no entendimos porque yo siempre me había quejado del dolor de cadera, no de columna. Y a partir de ese momento él no me volvió a revisar para nada, solamente el traumatólogo de columna. Este traumatólogo carecía totalmente de empatía, ya que cada consulta que iba me comparaba con un electrodoméstico que había salido mal de fábrica, el cual, por muchos arreglos que le hicieran, nunca podría funcionar al 100%. Me siguió este señor, pues me siguió durante varios años, hasta que un día, aquí empieza mi etapa más triste, por eso la he llamado oscuridad. Hasta que un día este señor, voy a consulta, ve las radiografías, ve las pruebas que me ha hecho y me dice: te tengo que operar, y te tengo que operar y no hay más. O te operas o te operas. En este momento no recuerdo bien qué edad tenía, pero creo que eran 16 aproximadamente. Pues estaba en plena adolescencia, sumándole a que a mí la columna no me dolía para nada. Yo de lo que me quejaba era de la cadera. Entonces yo dije que no me iba a operar. No me iba a operar porque me daba miedo, porque me dijo que la operación tenía muchísimas complicaciones y que en ese momento dije que no. A los 6 meses tuve que volver otra vez, y esta vez sí que decidí ponerme en lista de espera después de varias discusiones con mis padres, porque ellos lógicamente querían lo mejor para mí y querían que yo pues me realizara esta intervención. Por lo tanto, cedí. Me puse en lista de espera, como ya he dicho, y la lista de espera fue tardísima. Era constantemente esperar una llamada que no llegaba. Estuve 2 años en lista de espera. Llegaba del instituto y lo primero que hacía era preguntarle a mi madre que si habían llamado para operarme ya, porque estaba ya deseándolo. Era una presión súper fuerte. Un día, cuando había pasado 1 año y medio desde que estaba en lista de espera, ya por pura desesperación decido llamar yo al Niño Jesús y preguntar qué era lo que pasaba, que hacía mucho tiempo que no iba a revisiones y que me dijeron que la próxima llamada sería ya para operarme, pero no me había llamado nadie. Me dicen que mi traumatólogo se ha jubilado y que por lo tanto no me va a operar.
que me tiene que dar cita con un traumatólogo nuevo y tendría que entrar otra vez como en lista de espera, que había muchísima espera porque, claro, este nuevo traumatólogo tenía sus pacientes y los del otro señor. Entonces, conozco a este nuevo traumatólogo, todo va bien, la operación finalmente sale genial, pero mientras estaba ingresada recuperándome de esta intervención, a mí me seguía doliendo muchísimo la cadera. Y digo esto porque antes de operarme me dijeron que a partir de que me operaran de la columna, a mí la cadera no me iba a doler. Entonces, cada vez que venían a verme a la habitación, yo lo que decía era, la columna no me duele, pero la cadera sí. Estos lo que me decían era que conforme fuera pasando el tiempo y me fuera recuperando de la intervención, el dolor se iría pasando, pero no, el dolor fue a más. Se lo volví a comentar al traumatólogo de columna, ya le dije, por favor, que no podía más, y me derivó con el doctor Palazón, que es un traumatólogo del Niño Jesús, y fue la única persona que ha mostrado un poco de empatía y cercanía hacia mí. Me entendió en todo momento y para mí es como una especie de salvador, porque el dolor que llevaba arrastrando desde los 6 años, él me lo quitó. Con este hombre estuve en lista de espera 20 días, porque desde un primer momento empatizó conmigo, vio cómo estaba y vio que no podía más. Y después, tengo que decir que esa operación la pedí yo, le pedí por favor que me operara, a pesar de que con la otra me había dado bastante miedo. Y luego pues me operó de la otra cadera. Cuando me recuperé de estas 2 intervenciones, me diagnosticaron morquio, pero esto no en el Niño Jesús, sino en La Paz, ya que también me estaban haciendo un estudio genético. Como ya cumplía la mayoría de edad, entonces no podía seguir en el Niño Jesús. En un primer momento, el doctor Palazón lo que quería era derivarme a otro hospital en el que pudieran atenderme, pues como lo estaban haciendo hasta ese momento, pero no fue posible debido a la crisis económica y eso que había en ese momento, pues no fue posible. Entonces, a partir de aquí empieza otra etapa en la que yo vi que si no luchaba por encontrar un hospital o por encontrar algún especialista que tratara realmente mi enfermedad como debía tratarse, yo iba a acabar mal, porque lo estaba viendo. Es que yo cada vez, como sabéis, es degenerativo y pues necesito revisiones constantemente. Fui al traumatólogo de Ciudad Real, le dije que si podía derivarme a otro hospital, que desde el Niño Jesús ya no me podían seguir tratando, y me dijo que no lo veía pertinente porque en el hospital de Ciudad Real cubría todas mis necesidades. Viendo su respuesta, yo lo que hice fue hablar con el inspector de traumatología, con el jefe de servicio de traumatología. Y la respuesta fue la misma, que en Ciudad Real cubrían todas mis necesidades. Mi último recurso fue hablar con el doctor Lapuncina, que es el que hizo mi examen genético, y decirle que si podrían también verme allí en La Paz para traumatología. Me ayudó a que también me vieran allí en La Paz en traumatología. Yo pensaba que a partir de que me vieran allí, pues que iba a ser un hospital más especializado, que me iba a ir
más o menos como me iba en el último momento en el Niño Jesús, pero no fue así. De hecho, yo iba a revisiones y no me hacían ningún tipo de prueba, a no ser que yo pidiera que me hiciera radiografías o que me hiciera resonancia. Todas las pruebas que me hacían eran porque yo las pedían. Iba a revisiones rutinarias y prácticamente era para hablar con él. Ni siquiera, o sea, es que nada, no, iba como si fuera a una entrevista, no hacía nada más. En junio del año pasado empiezo a tener un dolor muy fuerte en el pie. Fui a mi médico de cabecera. Este me dijo que seguramente sería un esguince y me mandó fisioterapia. Después de 2 meses de fisioterapia, yo no mejoraba, al contrario, el dolor cada vez era más intenso, por lo que la fisio decidió mandarme al traumatólogo. El traumatólogo era la misma persona que me había seguido desde que era pequeña allí en Ciudad Real, por lo que, sin mirarme ni nada, con la radiografía que me habían hecho 2 meses atrás en el hospital de mi pueblo, me dice que el dolor, que no era importante, que seguramente el dolor fuera a causa de mi enfermedad y que no iba a hacer nada. Ni siquiera me tocó ni nada. O sea, es que no me examinó. Fui a La Paz a otra revisión. También le comenté que me dolía muchísimo el pie. Tampoco obtuve respuesta porque me dijo que él no se encargaba de eso, pero tampoco me derivó a un traumatólogo que sí que fuera especialista en pies. Después de insistir mucho, consigo que mi traumatólogo de allí de Ciudad Real me haga una resonancia, para la cual la cita me la dan en febrero de este año. Me hacen la resonancia y en marzo me diagnostican necrosis en el astrágalo. El doctor me dice que no tiene ningún tipo de cura, que no me pueden hacer nada, y para el dolor me recomienda que tome antiinflamatorios. Entonces, aquí esta etapa es desde hace 6 meses atrás hasta ahora y la he llamado equilibrio porque a partir de ese momento yo contacté con FEDER y FEDER me puso en contacto con MPS y fue ahí cuando por fin me están tratando personas que realmente saben cubrir las necesidades que tengo, que necesito. Es que desde el primer momento me mandaron al 12 de octubre, allí me están viendo especialistas. A partir de ahí todo me cambió. Además, he llamado a esta etapa, la he querido llamar equilibrio por 2 motivos. Uno de ellos es porque pienso que las personas que tenemos discapacidad o cualquier tipo de dificultad siempre vamos contracorriente, por lo que tenemos que mantenernos en continuo equilibrio. Y otro de los motivos por los que he llamado a esta etapa equilibrio es porque el doctor Eduardo me está enseñando a mantener un equilibrio mental que quiero mantener para el resto de mi vida. He querido poner esta frase, que creo que es una frase con la que me identifico bastante, ya que creo que todo es imposible hasta que lo intentas. Y ya cuando lo intentas, si fracasas, has fracasado, pero no te quedas con la espinita de no haberlo intentado. Y para finalizar, quería dar las gracias a todo el equipo de MPS, a Jordi, a Teresa, a Ana,
a todo el equipo en general por ayudarme tanto, porque es muy gratificante saber que tienes a alguien que te apoya, que no estás sola, que es como mi familia y yo nos hemos sentido desde que yo era pequeña, solos. Y también les quiero agradecer, os voy a contar una pequeña anécdota, y es que yo desde que era pequeña mi sueño era venir aquí a Barcelona con mi padre a visitar el Camp Nou, y hoy, gracias a MPS y a Eduardo, he podido visitar el Camp Nou. Y bueno, ya está.